El índice de paz ciudadana 2021 mostró un aumento en la victimización en comparación con el año anterior. Por ello están proponiendo una nueva herramienta para analizar la criminalidad que pone mayor énfasis en el impacto en las personas. De este y otros temas vamos a conversar con su director, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ustedes proponen un nuevo índice que se base fundamentalmente en lo que las personas sienten más allá de las calificaciones que obtengan los delitos por parte de las autoridades. Eso fundamentalmente es a raíz de que, pese a que, de acuerdo a las autoridades, dice que disminuyen los delitos, aumenta la percepción de riesgo por el tipo de delitos que están creciendo. Efectivamente, el temor que siente la ciudadanía, que el índice de paz ciudadana demostró el año pasado que teníamos el nivel más alto de temor en los últimos 20 años, o el segundo en realidad más alto en los últimos 20 años, tiene que ver con la probabilidad de ser víctima de delito, pero también tiene que ver con el daño que ese posible delito me puede hacer a mí. No es el mismo temor que yo voy a tener si puedo ser víctima de un hurto o de un robo con violencia, por supuesto, o ni hablar de un homicidio. Entonces, tiene que ver con la probabilidad de ser víctima de un delito, pero también con la gravedad o con el daño que ese delito me puede generar a mí o a mi entorno. Nosotros normalmente hemos medido los delitos por cantidad, como los delitos de mayor connotación social, en que metemos en un saco delitos como los que ya nombramos, hurtos, homicidios, violaciones, y evidentemente cada tipología de delito tiene un daño distinto, y por lo tanto no podemos mezclar. Lo que tú decías, Matilde, en el año 2021, por ejemplo, hemos visto, bueno, en el año 2019 y 2020, el 2020 en realidad, fue muy marcado por la pandemia. Todos los delitos en general disminuyeron. Pero si tú miras por tipo de delito, cuál fue el delito que más disminuyó, fue el hurto, porque evidentemente la calle estaba más vacía, menos personas, había más personas en las casas, entonces también las casas eran menos probables de ser robadas, y por lo tanto bajan los delitos, pero no bajaron los delitos violentos, como los portonazos que están mostrando ahí en las imágenes, y no bajaron los homicidios, sino que aumentaron los homicidios en el año 2020 de manera muy importante. Entonces uno puede sacar una conclusión rápida y decir, mira, los delitos en total bajaron más de un 20% en realidad, que fue la baja del año 2020, pero en gravedad, en daño, los delitos aumentaron. Y eso es lo que estamos proponiendo medir. Tenemos una herramienta nueva que la trajimos desde la Universidad de Cambridge. Ellos inventaron allá, en realidad, un chileno, Cristóbal Weinberg, que está trabajando con nosotros, él inventó en una tesis doctoral allá en la Universidad de Cambridge. Y lo que hacen es mezclar simplemente lo que dice el Código Penal, o sea, cuáles son las penas que tiene cada tipo de delito, y eso lo ocupan para ponderar la cantidad de delitos que ocurren. Entonces no comparamos simplemente cantidad, sino que comparamos los hurtos multiplicados por los días de condena que tienen los hurtos con el homicidio, pero por la cantidad, los días de condena que tiene un homicidio. Con esto se redistribuyen los delitos y podemos ver cuáles son los que están generando mayor daño a la ciudadanía. Y nos damos cuenta que los robos con violencia y robos con intimidación son por lejos los delitos que generan más daño. Y por lo tanto, los que la ciudadanía también, y se alinea bastante bien con lo que la ciudadanía siente miedo de ser víctima de un portonazo, por ejemplo, y son delitos que al final pueden no ser tan frecuentes como un hurto, pero en el daño que le generan a esa familia que se ve enfrentada en un acto violento con una persona que está cometiendo el delito, evidentemente es un daño mucho mayor. Ahora, han aumentado los delitos de homicidio. Daniel, usted nos decía que efectivamente han crecido, es lo que también damos cuenta cotidianamente aquí a través de las informaciones, pero también ha variado el tipo de homicidio. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Así es. Primero las estadísticas hay que analizarlas en el largo plazo. Siempre es un error tratar de mirar qué pasó con respecto al año anterior. Nosotros en el índice de paz ciudadana lo que podemos decir a ciencia cierta es que en los 20 años que nosotros hemos medido cuántas familias están siendo víctimas, se ha mantenido bastante o muy constante entre el 35 y 40% de familias que declaran haber sido víctimas de robo o intento de robo cada 6 meses, que esa es la pregunta que nosotros hacemos. Entonces, cuando tratamos de comparar, mira, subió 1 o 2 puntos porcentuales con respecto al año pasado, o bajó 1 o 2 puntos y nos ponemos a celebrar, eso siempre es un error y lo que tenemos que hacer es mirar esta serie de estadísticas en el largo plazo para tratar de identificar tendencias. Como les decía, en robos se mantiene bastante constante, a pesar de que hemos duplicado el presupuesto público en materia de seguridad y justicia, los robos se mantienen igual, afectando la misma cantidad de familias. Cuando vamos a otro tipo de delito, y por eso es que es tan importante este índice de daño al delito que estamos presentando, y nos vamos a los delitos que tú planteabas, Matilde, como el caso de los homicidios, nos damos cuenta que
que esos delitos están teniendo una tendencia distinta a los robos. Si vemos la curva desde el año 2013 hasta el año 2020, vimos un incremento de un 60% en la cantidad de homicidios que estábamos viviendo en el país. Esto hace que las tasas de homicidio evidentemente también aumenten, desde un 3%, desde un 3 cada 100.000 habitantes, en realidad, que es la tasa de homicidios que tenía Chile por año, estamos llegando a 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Si bien este número nos deja por debajo de la mayoría de los países de Latinoamérica, porque Latinoamérica es un barrio sumamente violento y que tenemos una cantidad de homicidios muy importante, estamos muy por sobre todos los países de la OCDE, menos México, que es el único que tiene índices mayores que nosotros. Y cuando tú preguntas la tipología, o sea, ya estamos viendo que hay un aumento, entonces, hay un aumento sostenido, entonces tenemos que tomar medidas rápidas para tratar de disminuir esta cantidad de delitos que están ocurriendo muy violentos, que son los homicidios. Cuando vemos el tipo de delito, también las estadísticas del mismo Ministerio Público nos dan ciertas luces. Vemos que los homicidios hace 6 años atrás tenían alrededor de un 80% de imputados conocidos, los homicidios. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 80% de los casos teníamos sospechas ciertas sobre una persona que lo había cometido. Hoy día eso bajó a menos del 60%. O sea, quiere decir que los homicidios que están ocurriendo hoy día ya tienen menos que ver con actos irracionales, pasionales, y tienen mucho más que ver con actos premeditados, en que la persona que comete el homicidio pensaba en cometer ese delito u otro, y por lo tanto había tomado medidas para poder ocultar su identidad y poder escapar del sitio del suceso. Y eso es lo que nos está pasando. Antes los homicidios tenían mucha más relación con una riña, con violencia intrafamiliar. Hoy día tienen más relación con la comisión de otros delitos, o que pueden ser, por ejemplo, que están relacionados más bien con bandas criminales, crimen organizado, que es lo que está preocupando la presencia ahora. Así es, tienen más que ver con robos con violencia, como decía, que normalmente el robo con violencia se asocia a bienes mayores, el robo de un vehículo, que es utilizado para cometer otros delitos o para reducirlo, y por lo tanto sí tiene relación con un crimen organizado, con una organización criminal que en conjunto realiza la planificación de este tipo de delitos y después la reducción del bien robado en los casos en que el auto se roba para reducirlo. Y también, por supuesto, esto se relaciona directamente con bandas que también cometen homicidios, por ejemplo, para proteger ciertos territorios, bueno, eso que es lo que más visto en el último tiempo. Incluso Daniel, y de acuerdo a la experiencia de Paz Ciudadana, ¿cómo es posible mejorar nuestro sistema de policial y de justicia para enfrentar al narcotráfico, que en Chile pensábamos que no existía? Sin embargo, cada vez vemos más delitos asociados, como se veía, al crimen organizado, pero no pareciera haber una estructura policial que sea capaz de estar a la par o de poder enfrentar ese tipo de delitos. ¿Qué es lo que se debe modificar para poder enfrentarlo? Mira, varios puntos. Primero, efectivamente el delito, como está aumentando y como tiene una gravedad importante, tenemos que perseguirlo de manera más efectiva, y eso es lo que naturalmente nos viene a toda la mente. O sea, tu misma pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las policías que no logran controlarlo? Entonces ahí estamos pensando siempre en cómo evitamos o cómo hacemos para capturar de una manera más eficiente a las personas que están cometiendo ese delito. El problema esa mirada es correcta, y evidentemente tenemos que hacer más para la Fiscalía, para apoyar a la Fiscalía. ¿Qué hay que hacer ahí? Este mismo índice que estamos presentando de daño del delito permite priorizar delitos que son más dañinos. Y por supuesto que el tiempo que le tiene que dedicar un fiscal a un delito de hurto que a un delito de homicidio es distinto. Y dotar al sistema de herramientas que permitan que los fiscales dediquen mayor tiempo a los delitos que son dañinos es un paso muy importante. Y este es un acuerdo que tenemos que tomar como país. Puede ser que el robo de mi celular, que para mí es muy importante, pero puede ser que se persiga quizás con menos recursos hoy día, en pro de tratar de identificar quienes están cometiendo delitos más violentos y más graves, como pueden ser los homicidios. O sea, en la persecución evidentemente hay un camino que tomar, y tenemos que lograr mejorar las capacidades, y partiendo desde la priorización correcta del tiempo de los fiscales que dedicamos a la investigación de cada uno de los delitos, además de la mejor preparación, el perseguir el dinero y efectivamente otras herramientas que permiten mejorar la capacidad persecutoria. Pero por otro lado, el delito de narcotráfico se comete porque hay un consumidor importante, y Chile es uno de los países que tiene el mayor nivel de consumo, por ejemplo, de marihuana en edad adolescente. Entonces, también las campañas de prevención de consumo es un camino que tenemos que tomar con fuerza para evitar
para disminuir el poder que tienen los mercados de narcotráfico. Y ahí tenemos una deuda muy grande, hay una percepción de que algunas drogas blandas, como se le llama, podrían ser beneficiosas incluso para la salud, y eso hace que exista un mayor consumo. O sea, Chile es uno de los países con mayor consumo y con la menor percepción de riesgo del consumo de drogas. Y por otro lado, tenemos que hacernos cargo también de la prevención y de la prevención temprana del inicio de carreras delictuales. Y aquí es la presencia del Estado en ciertos barrios que sabemos que tienen problemas, y saber, por ejemplo, qué estamos haciendo con viviendas que se entregan a nuevos conjuntos habitacionales, por ejemplo, que se entregan a familias con condiciones de vulnerabilidad, en que no se prepara suficientemente a esas familias para hacerle frente a las condiciones de narcotráfico que pueden empezar a verse en su entorno. Y cuando nosotros ya nos alarmamos porque tenemos un barrio que le llamamos prioritario, barrio crítico, ha tenido un montón de nombres los programas que se tratan de hacer cargo de los barrios que están con problemas de delitos importantes, ya estamos tarde y no nos hemos hecho cargo de los barrios nuevos, que son muchísimos. Nosotros construimos casi 50.000 viviendas al año con subsidios del Estado. O sea, es como construir toda la comuna de Providencia con algún tipo de subsidio todos los años. Y si no nos hacemos cargo de hacer que esos barrios sean preventivos, y eso hay herramientas para hacerlo, vamos a tener consecuencias después, más adelante, que esos mismos barrios pueden transformarse en lugares donde se cometan delitos importantes. Daniel, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo ve la nominación de la doctora Isquia Siches en el Ministerio del Interior, que va a ser, en el fondo, la contraparte que van a tener ustedes para trabajar este tipo de temas a partir del próximo 11 de marzo? A ver, hacer una evaluación evidentemente sería absolutamente precipitado. Sin embargo, el programa de gobierno en materia de seguridad es un programa que afortunadamente tiene coincidencias importantes. Yo no puedo decir que las tomaron de las propuestas que nosotros hicimos, pero nosotros hicimos 22 propuestas para mejorar la seguridad para los próximos gobiernos, y se la presentamos a todos los candidatos. Y los candidatos las incorporaron en sus programas, y el programa del presidente electo Gabriel Boric tiene, de las 22 propuestas que nosotros presentamos, hay 17 que están incluidas en su programa. Entonces, lo que nosotros vamos a monitorear con mucho entusiasmo es que esas medidas se implementen, y se implementen bien, porque evidentemente las propusimos porque pensamos que es un camino correcto. Entonces, estamos expectantes a reunirnos lo más pronto posible para tratar de ponernos a disposición de seguir colaborando como fundación en las medidas que se implementen para la prevención del delito en Chile. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Seguiremos entonces conversando sobre estos temas ya a partir de los próximos meses, una vez ya el gobierno asumió. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias. Nosotros hacemos una pausa a esta hora de la tarde, son las 8:01, ya regresamos con más.